Cuando escuchamos la palabra familia, es probable que lo primero que se nos venga a la cabeza es un papá, una mamá, unos hijos y por supuesto una mascota al lado, todos felices como los stickers en forma de silueta que usted ve constantemente en las partes traseras de los carros. Hemos idealizado ese modelo sin darnos cuenta que si falta uno de sus miembros, pensamos que si falta un papá, que si falta una mamá o que si falta un hijo, entonces ese concepto de familia ya no es real, ya no podríamos definir ese núcleo como familia. Y entonces, pensando en esto, pensé, valga la redundancia, en que si me preguntaran qué es familia, yo consideraría que familia es el lugar más imperfecto, pero a la vez es el lugar también más hermoso en el que yo puedo vivir y crecer. Y para explicarlo quiero que imagines este oso. Yo aquí traje este es un oso pastuso, lo traje desde Pasto. Y para representar familia, mire este oso. Si usted lo ve con un poquito de razón y de lógica, parece que ya no sirve. Está un poco sucio, bastante parchado, está un poco roto. Si usted nota, le falta una oreja, le falta una manito, ya está completamente casi destruida. Aquí le falta un poquito de piel. Es un oso que prácticamente es inservible. A simple vista diríamos, hay que botarlo. Pero cuando tú lo analizas de manera detenida y profunda, notarás que cada una de las imperfecciones de este osito, aún el ojo que le falta, cuenta una historia. Cada parche, cada costura adicional fue puesta por alguien que lo amaba. Este oso que tú ves aquí, si no se amara, estuviera simplemente botado, pero yo lo veo aquí vendado, yo veo aquí que lo cosieron. Yo veo que aquí, aunque le falta un ojo, me imagino que se le rompió la piel, pero lo cosieron. Y para usted puede ser algo ya feo, pero para el dueño de este oso tiene valor. Y por eso intentó de todas las maneras repararlo, porque era valioso, porque es valioso. No decidió desecharlo, sino repararlo. Decidió no importarle cómo se ve. Le importa más lo que este oso significa para su dueño. Y así es la familia. Si usted mira con honestidad su familia, si yo miro con honestidad mi familia, es muy probable que se vea como este osito. Una familia remendada, una familia incompleta, sin quizá una oreja, sin quizá una mano. Quizá una familia que probablemente ante el mundo o ante los que ven no sea atractiva. Porque cuando conocen la historia de tu familia, parecerá que no tiene nada que inspirar. Una familia que no siempre funciona. Una familia que en ocasiones cometerá errores aún un poco escandalosos para otros. Una familia que no se ve como en los comerciales o como en las películas de Hollywood. Cuando tú ves una película notarás que las familias parecen ser perfectas. Hombres perfectos, mujeres perfectas, hijos perfectos. A este oso le falta una oreja, pero no lo descalifica como osito. A este osito le falta un ojo, pero este oso no queda descalificado por el hecho de que le falte un ojo o le falte una mano. Asimismo, habrán familias que les falta un miembro. Quizá hoy tu mujer estás con tus hijos porque un hombre te abandonó, pero eso no descalifica tu núcleo como familia. Sigues siendo familia. Quizá probablemente eres una familia donde falta dinero, pero el hecho de que no haya abundancia financiera, tu núcleo no se descalifica como una familia ejemplar. Quizá probablemente en este momento estás caminando en crisis y el amor se enfrió, pero el hecho de que esa crisis está en tu casa, eso no descalifica ese núcleo como familia. Por eso es que
quiero decirle que probablemente usted, si evalúa a su familia, puede estar rota, por supuesto, puede estar manchada, pero sigue teniendo valor. ¿Y sabe por qué su familia sigue teniendo valor? Porque en realidad el valor de su casa no está en la forma que tiene, sino en la historia que lleva. Y sabe, así como este osito tiene un dueño que, a pesar de todo lo que ha pasado, lo ha parchado y lo ha remendado, tu familia tiene un dueño y se llama Dios. Y Dios sigue creyendo en tu casa, Dios sigue creyendo en tus hijos. Cada vez que veas las cicatrices de tu familia, es una manera en la que puedes decir: sí, estoy cicatrizado, pero esa cicatriz es una evidencia que hubo una herida que se sanó. Cuando veas en tu familia un pasado no muy cómodo de hablar, dile: sí, tengo un pasado oscuro, pero lo que importa en Dios no es lo que pasó ayer, sino lo que va a pasar de ahora en adelante. Dios está en la crisis de tu familia y en este momento está como el dueño del osito, remendando esa parte que se rompió. Escúchame bien, mujer, a ti que no tienes ese hombre, Dios será tu esposo, Dios será tu sustento. Estás peleando para que ese hombre sustente a tus hijos, que ese hombre no te dé dinero. Yo te quiero presentar en esta mañana el dueño del oro y de la plata, y tus hijos serán grandes sobre la tierra, no porque dependas del billete de un hombre, sino porque dependes del poder sobrenatural de Jesús. Alguien que diga amén a eso. Ahora, ¿qué harás con lo que está roto en tu familia? ¿Lo vas a desechar como algo que no sirve? ¿O dejarás que la gracia de Dios empiece a coser las partes rasgadas? Que la gracia de Dios empiece a sanar un divorcio, que empiece a sanar un hijo que quizá está hundido en el pecado y en la adicción. ¿Sabe? Hoy yo quiero sembrarte en el corazón: tu familia sigue siendo familia a pesar de lo que esté pasando o haya pasado. Madre soltera que tienes a tus hijos, eso se llama familia. Padre que has levantado hijos solos, eso se llama familia. Tu familia sigue siendo familia. Puede ser que no se vea tan atractiva, pero lo que me llama la atención es que probablemente tu familia, aunque no es atractiva, ha sanado, y eso es suficiente para que la llames familia. Por eso, entendiendo esto, quiero hablarle en primer lugar de las familias rotas. ¿En algún momento de su vida se ha preguntado por qué le tocó la familia que tiene? Una pregunta que probablemente se deba a la crisis que vives, probablemente al problema que vives. Una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento, sea que la hayas hablado o la hayas pensado. Porque todos deseamos una familia perfecta. Seamos honestos, ¿quién quiere una familia perfecta? Todos. Yo quisiera una familia perfecta. Yo quisiera tener hijos perfectos. Yo quisiera ser un padre perfecto, un esposo perfecto. Quisiera tener un hermano perfecto, ser el hermano perfecto, que no nos equivoquemos. Pero la perfección no existe. Y por más que desees un cierto tipo de familia, esa familia que tú idealizas es imperfecta. Esa familia que tú codicias es imperfecta. Esa familia que tú dices: ojalá mis hijos fueran como ellos, esos hijos son imperfectos. Y pastor, porque en la iglesia hay gente que se me acerca y me dice: pastor, yo quiero una familia como la suya. Yo quiero que el amor que fluye entre usted y su esposa fluya también en mi casa. Y yo me siento honrado por esas palabras. Pero si la iglesia, o si usted me pregunta: pastor, ¿en alguna ocasión usted ha herido a su familia? Yo le diría: no, no la he herido en alguna ocasión, la he herido en muchas ocasiones. ¿Sabe?
Usted también podría preguntarme: y pastor, ¿y ellos lo han herido a usted? Por supuesto que me han herido, pero las heridas que probablemente mi familia me causó no fueron la razón para seguir amando a mi familia. Espero que ellos también. Una familia siempre será imperfecta, y creo que una familia siempre va a tener un poco de disfuncionalidad constante. No pretendas que tu familia va a ser perfecta, porque ninguna familia está exenta de ser golpeada, de ser herida, pero todas tienen algo en común: oportunidad de sanar. Lo que va a diferenciar tu familia de otras es cuánto esté dispuesto usted para sanar. Cuando hablo de sanar, es donde allí se define todo lo que va a suceder en tu casa. Es probable que hoy veas hogares sanos, pero que si tienes la oportunidad de conocer su historia, sabrás que un día fue una familia rasgada, fue una familia que sangró, fue una familia que tuvo crisis, pero que decidieron sanar. Cuando tenemos expectativas que superan la realidad, veremos las circunstancias difíciles como el fin de nuestra familia. ¿A qué me refiero? Cuando tú te casas con las expectativas de que vas a tener un paraíso, tú fácilmente te quebrarás por las crisis. Cuando tú tienes hijos con la expectativa de que nunca van a cometer errores, tú te vas a quebrar por las crisis. ¿Sabe por qué? Porque toda familia tendrá que pasar por crisis de una u otra manera. Sé que hay heridas más profundas que otras, procesos más difíciles que otros, por supuesto, y en medio de esas situaciones será inevitable tomar decisiones dolorosas. Sé que probablemente a ti te va a tocar tomar una decisión dolorosa con ese hombre que dices amar, pero que entiendes que te golpea, que te maltrata, que te hiere. Y Dios no está de acuerdo en que tu dignidad sea aplastada, y en ocasiones probablemente tendrás que tomar decisiones dolorosas con ese matrimonio. Probablemente tienes un hijo que está hundido en el pecado y que solamente tiene la casa como hotel, y vas a tener que tomar una decisión dolorosa y decirle: ¿sabes qué, hijo? Mientras tú sigas en tus conductas, no te puedo tener aquí en la casa. Vete y afronta la vida, a ver si el pecado te ayuda a sostenerla. Decisiones difíciles, pero hay decisiones que las tengo que tomar para mi bien. Pero hay otras decisiones en mi familia que las estoy tomando por orgullo. ¿Y sabes qué es orgullo en la familia? Es buscar mi beneficio sin que me importe el beneficio de los que están viviendo allí. Si mi esposa ya no me hace feliz, entonces nos separamos. Pero mi pregunta es: ¿te has preguntado si tú haces feliz a tu esposa? Tu hijo que dices: es que mis padres no me hacen feliz. Pero la pregunta es: ¿tú haces feliz a tus padres? Porque nos hemos vuelto demasiado orgullosos, demasiado egoístas. Pensamos en nosotros, y cuando hablamos de familia, hablamos de algo que está completamente conectado. Por eso se hace importante que todo lo que tú hagas en tu familia esté enfocado en una oración donde le digas a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con esta pelea? ¿Qué debo hacer con esta crisis? ¿Qué debo hacer con mis hijos? ¿Qué debo hacer con este conflicto? ¿Qué debo hacer en medio de esta infidelidad? ¿Qué debo hacer en medio de esta traición? ¿Qué debo hacer en medio de esta mentira? No permitas que el orgullo y la emoción te hagan tomar decisiones. Permite que el Espíritu Santo te ayude a tomar decisiones. Porque si habláramos de todas las heridas que se pueden producir dentro de la familia, este mensaje no bastaría. Podría ser un capítulo entero si hablamos de todas las heridas, pero voy a hablar de las heridas que considero que son importantes y vitales dentro de una familia, que debemos sanar y que debemos trabajar. La primera herida en una familia, o que rompe una familia, es la frialdad emocional. A veces pensamos que las heridas en una familia solo son aquellas que representan abuso, manipulación, maltrato. Quedamos por sentado que este tipo de cosas escandalosas son las heridas de una familia, y son parte de las heridas. Pero
es importante saber que hay heridas silenciosas. Hay heridas que no se escuchan, que no se perciben, pero que son lo suficientemente amenazantes y que tienen el poder para destruir tu casa, que pueden hacer grandes estragos en lo que tú tienes hoy. Y esa herida silenciosa que puede romper tu familia es justamente la herida emocional. ¿Sabes? La frialdad emocional en una familia es aquella que se puede definir como la falta de afecto, la falta de cercanía, la falta de expresión. Porque si no hay conexión dentro de la familia, no hay vida. Para entenderlo mejor, hágase de cuenta un cable que tiene conectado diferentes luces. Las conexiones están correctas, todo está en su punto, pero aunque están conectados, no tienen luz. ¿Y por qué no tienen luz? Porque falta de que toda esa conexión que tú hiciste la lleves a una fuente. En el momento en que tú conectes la fuente, esas luces van a brillar. ¿Sabes? Hay familias que están conectadas, que yo los puedo ver aquí en esta mañana y están sentaditos, que probablemente después de que termine el servicio se van a ir a comer un buen almuerzo y están conectados. Salen de vacaciones, son responsables. Tú como hijo obtienes lo que quieres, te dan el colegio que quieres, la universidad que quieres. Pero aunque están unidos, hay algo que falta en esa conexión y se llama energía emocional. Estás conectado, pero no brillas. Escúchame bien. La conexión emocional, la energía emocional es donde fluye, tenga bien esa palabra, fluye el amor, fluye la comunicación, fluye el perdón. No es algo esporádico, es algo que fluye. No es simplemente decir un te amo, es que fluya el amor constantemente. No es solo sentarse a la mesa, es que fluya la comunicación cuando te sientas en la mesa con tu familia. No es solo tener un paseo, es que cuando estés en ese carro y vas camino a la costa, fluye la alegría, fluye el gozo, y haces bullying con tus hijos y te burlas de tu papá y de tu mamá, y hay un ambiente donde fluye la alegría. No sé si le ha pasado que muchos hogares se montan al carro y todo es en silencio. Nunca hablan de todo el camino. Usted se montó hoy en el carro y desde su casa hasta la iglesia no se dirigieron ni una sola palabra. Ustedes son familias conectadas que no brillan. Se sientan a la mesa y almuerzan y todo el mundo se va. Los hijos se encierran en el cuarto con un celular. Usted se va y se encierra en su cuarto también con su esposa en su celular. No se hablan, están conectados. Viven en una misma casa, pero no brillan. ¿Qué tal si hoy pones toda esa conexión a la fuente? Esa fuente se llama Dios. En el momento en que tú tengas a Dios en tu vida, todo va a brillar. Ay, es que yo no soy así, yo no soy expresivo. Pero es que tú vienes a la iglesia para que Dios te cambie. Es que a mí no me acostumbraron a darle besos a mis hijos. Pero es que tú vienes a la iglesia para que Dios te cambie y empieces a bañar a tus hijos con besos. Escúchame, ¿sabes qué es lo más marcante que tú le puedes dar a un hijo? Un beso y un abrazo. Porque el beso es una manera en que tú marcas a tu hijo como posesión tuya. ¿Sabe? Yo no le doy beso a todo el mundo. Usted imagínese saludando a todo el mundo con un beso en la cabeza. Hermano, Dios te bendiga. Hermana, qué linda que estás. Este man, ¿qué le pasa? Está loco. Pero ¿con quién hacemos eso? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Empiece a bañar a sus hijos en besos. Haga brillar a su familia. Le voy a decir algo. Yo tengo una hija de 11 años, va a cumplir 11. Probablemente la adolescencia corra más rápido que nunca. Pero el día en que un man la pretenda, tendrá que verse conmigo primero.
El punto es que yo estoy seguro de algo con mi hija. Lástima que no alcancé a pasarles unas imágenes, pero de algo estoy seguro de mi hija. Cuando ella conozca a un hombre, ella no se va a dejar deslumbrar por la labia de ese man. Cuando le dé rosas, ella dirá: mi papá ya me dio rosas. Yo he sido el hombre, el primer hombre en la vida de mi hija que le ha dado rosas. Así que, un chulo para mí. Cuando ese hombre le diga: princesa, mi hija le dirá a ese hombre: mi papá todos los días me dice princesa. Otro chulo para mí. Cuando ese hombre quiera conquistarla, mi hija dirá: mi papá ya me conquistó. El problema en los hogares, y sobre todo con los hombres o con los padres que tienen hijas, es que los padres no han afirmado a sus hijas con identidad. Y como no las afirman con identidad, con amor y con afirmación, esa hija, cuando crezca, buscará en todos los hombres lo que su papá nunca le dio. Si usted no le dio besos, buscará hombres que la besen. Si usted no le dio abrazos, buscará cualquier hombre que le abrace. Por eso hay tantas mujeres hoy que las maltratan, que les pegan, que las insultan, y esa mujer sigue con ese hombre. ¿Sabes por qué sigue? Porque un papá nunca le dio, y dice: si yo suelto a este hombre aunque me maltrate, siento que nadie más me va a amar. Hombre, aprende a ser el hombre, valga la redundancia, que enamore a su hija de tal manera que ella no encuentre ausencia emocional, porque ya su papá brilla y hace brillar a su familia. Conexión emocional. Pero también otra de las heridas que rompe la familia es el silencio. El silencio en una familia tiene dos maneras de mostrarse. La primera, cuando hay ausencia de abrazos, de amor, de elogios. Eso tiende a ser más fuerte al pasar de los años, porque damos sentado que ya lo tenemos todo. Tenga presente que cuando usted se casa, no es para que usted olvide lo que ha hecho por su familia, es para que siga haciendo lo que hacía antes. Porque cuando la rutina entra en una casa, la rutina se convierte en distancia, y la distancia se convierte en destrucción. Si usted compra una casa recién construida, terminada, hermosa, una vaina arquitectónica preciosa, usted no puede decir: esta casa ya no necesita barrerse, ya no necesita trapearse, esta casa no necesita aseo, esta casa no necesita que le haga reparaciones. ¿Sabe? Si usted descuida esa casa, por más nueva que sea, esa casa se va a desbaratar por el mugre, porque en el asentamiento de esa casa empezarán a aparecer grietas. Esas grietas generarán humedades, esas humedades van a debilitar la casa, y cuando menos piensas, la casa puede colapsar. No dé por sentado que ya tiene algo en su familia simplemente porque lo logró. Todos los días hay que darle mantenimiento a esa casa. ¿Me está escuchando? ¿Sabe qué significa eso? Yo todos los días le doy mantenimiento a mi esposa. Todos los días le digo: te amo. Eso es mantenimiento. Todos los días la abrazo, le doy mantenimiento. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres en nuestra iglesia. Sé que fue hace 8 días, pero lo quisimos hacer hoy. Y ayer grabé un video saludando a las madres de la iglesia. Pero antes de terminar el video les dije: un momento, amor, te amo con todo mi corazón. Gracias por ser la madre más hermosa de todo el mundo. Gracias por criar a nuestros hijos. Mejor dicho, usted sabe lo que me espera mañana lunes. Yo le doy mantenimiento a mi esposa, le doy mantenimiento a mis hijos. Todos los días los abrazo, todos los días los beso. Escuchen, no permita que la rutina es diabólica. No permita que la rutina tome su casa. Vuelva a resucitar la comunicación. La segunda manera de silencio es cuando no hablas de tus luchas internas, de tus dolores. Hay hijos que no hablan de sus dolores y se encierran en un cuarto. Hay mujeres que se encierran en su dolor y no hablan con su esposo. No hay nada más solitario, iglesia, que sufrir rodeado de personas que no saben lo que llevas dentro.
No guarde silencio ante su dolor y ante sus luchas. El silencio no oculta el dolor. El silencio lo único que hace es agrandar el dolor. Pero también hay una tercera herida que rompe la familia, y son los gritos. Algo que se vuelve común en los hogares cuando emerge la tensión, la impotencia, el enojo. Los gritos no solamente es una comunicación alterada, es maltrato. Maltrato, nótese bien la palabra, maltrato. Mi pregunta es, responda lógicamente, ¿gritar a la familia es buen trato o maltrato? Maltrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay familias que se fundamentan en los gritos. Todo es con gritos, todo es con alegatos, todo es con maltrato. Y hay padres, escúcheme bien, que vienen sus hijos y hacen algo malo. ¿Por qué hiciste esto? Y los gritan. Y el hijo te responde con gritos, porque sí. ¿Y sabe qué hace el padre? A mí no me grites, respétame. Ah, ok. ¿Por qué tú sí puedes exigir que tu hijo no te grite, pero tú sí le gritas a tu hijo? Es que yo soy su padre. Ah, es que el rol de padre te da la autoridad para maltratar a tus hijos con gritos. Y le estoy gritando. Escúchame bien. A los hijos no se les entra a las malas, a los hijos se les entra a las buenas. Yo nunca he visto a Dios gritándome, yo siempre he visto a Dios confrontándome con amor. Y una de las cosas que usted tiene que hacer con su familia es anular los gritos de su casa, porque eso rompe la familia. Escúcheme, sus hijos actuarán afuera con respecto a lo que reciben dentro de su casa. Y si en su casa lo forman a que todo se soluciona con gritos, llegará allá afuera y querrá solucionar todo con gritos. Querrá solucionar el conflicto con sus compañeros con gritos y con peleas. Querrá solucionar los conflictos con el carro que se le atraviese con gritos y con pelea. Pero si usted en su casa fomenta la presencia del Espíritu Santo y todo lo hace con la gracia de Dios, esa será la manera en que tus hijos solucionarán los problemas afuera. Hay maltrato en los gestos. Cuando tú tienes un gesto, viene el papá y te habla, eso es maltrato. Honra a tus viejos. ¿Cuántos hijos hay aquí que tienen a sus padres vivos? Dígame. Honre a sus viejos. Nunca les haga mala cara, porque eso es maltrato. Yo soy padre, y usted que levanta la mano probablemente ya es padre. Y si hay algo que afecta el corazón de un padre, es que un hijo le haga un mal gesto. Honre a sus viejos. Hay maltrato en la indiferencia, hay maltrato en el rechazo, hay maltrato en lo malo que haces si no lo corriges, hay maltrato en los gritos. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de esto? Es que maltratamos a quienes más amamos. Mi pregunta es, ¿por qué los mismos gritos que tú le das a tu hijo no se los das a tu jefe? ¿Por qué no vas al otro día al jefe y le gritas? Porque pierdes el trabajo. ¿Por qué no vas y le gritas de esa misma manera a tus amigos? Porque pierdes la amistad. ¿Y por qué le gritas entonces a tu familia? Porque sientes que no estás perdiendo nada. Porque le has quitado el valor a tu hijo, le has quitado el valor a tu esposo, le has quitado el valor a tu esposa. Dios no te dio una familia para que la destruyas con impulsos carnales. Dios te dio una familia para que la construyas con sabiduría y con amor. Escúchame bien, tú no puedes construir una familia para que se convierta en una tormenta. Dios te dio una familia para que conviertas tu familia en un refugio en contra de la tormenta. Que cuando tú entres a tu casa haya paz. Que cuando tú llegues la familia se alegre de que llegó papá, de que llegó mamá, de que llegó el hijo. Escucha, fluye con la presencia de Dios en tu casa. Aleluya. Pero también algo que rompe la familia es la incomprensión. La incomprensión es otra herida que rompe la familia. Es donde se minimiza el dolor, es donde expresas algo y en lugar de recibir ayuda recibes juicio. Es donde lloras y te dicen que exageras. Es donde no escuchas sino que impones. Vea, hay muchas veces que mis hijos se merecen un castigo, y el que más negocia conmigo es Juan Elías. Me dice, espérese papá, yo te voy a explicar qué es lo que ha pasado. Yo no le digo, no me digas nada, te voy a castigar. No, yo los escucho. Y cuando los escucho digo, tienes razón, no te voy a castigar. Porque cuando tú tienes familia tienes que ser comprensivo. ¿Usted se imagina a Dios castigándonos por todo lo que hacemos? Hermano, usted estaría pero en las profundidades de las profundidades del infierno.
pero Dios ha sido comprensivo. Ahora, en segundo lugar, la pregunta es ¿cómo sanar? ¿Cómo sanar? Si de algo le sirve todo lo que he mencionado hasta ahora, casi todo, lo he vivido, lo he experimentado, pero he aprendido a afrontarlo y a sanarlo. Y lo primero que tú tienes que hacer para sanar es hablar de lo que duele. En tu familia tienes que hablar de lo que duele. Sería genial que eso que te ha herido lo pudieras hablar con quien te hirió. Si tu papá te hirió, deberías hablar con tu papá de la herida que te generó esas palabras. Si tu hijo te hirió, deberías hablar con tu hijo de la acción que te hirió. Probablemente no vas a tener la oportunidad de hablar con quien te hirió, porque probablemente tengas rechazo, abandono, maltrato, traición. Pero ese es el primer paso. Puede ser superfluo para ti, pero es el primer paso. Hablar de lo que te ha herido es la puerta que se abre para la sanidad. La Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay gente que se ha sentado conmigo en consejería y a veces hablan y hablan y hablan de su dolor, y cuando terminan de hablar de su dolor, yo voy a hablar y dice: ay, gracias pastor por escucharme, me siento mejor. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque cuando hablas eres libre. Habla de tu herida. No te guardes lo que te ha dañado. No te guardes lo que está destruyendo tu alma. Habla de tu herida. Lo segundo que tienes que hacer para sanar las rupturas de la familia es dale tiempo al tiempo. Hay ciertas cosas que solo el tiempo puede ayudarte a sanar. ¿Cómo puedes superar el hecho de perdonar o de sanar el hombre o la mujer que te abandonó? Eso es difícil. Puedes tener hoy una terapia, puedes tener hoy una prédica, y aunque salgas con fuerza, la herida va a estar ahí. ¿Cómo puedes sanar el hecho de que tus padres te hayan abandonado cuando eras pequeño o que no estuvieron presentes contigo? ¿Cómo puedes sanar un conflicto profundo con tu hermano, con tu hermana? Rupturas que parten el alma, que parece que no hay medicina para ello. Pero dale tiempo al tiempo. Pastor, ¿y bíblicamente dónde está eso? El primero es Jacob y Esaú. Esaú quería matar a Jacob, pero el tiempo lo sanó. 30 años después fueron sanos. No estoy diciendo que a usted se va a demorar 30 años en sanar. Estoy hablando de que el tiempo sanó. Después yo veo a José y a sus hermanos. A José lo despreciaron, quisieron asesinarlo, pero 15 años más tarde el tiempo ayudó a sanar la herida. No te desesperes. Dios no carga afán, Dios carga propósitos. Y aunque el tiempo nos ayuda a sanar, tú tienes que estar de la mano de Dios. Es como las personas que desafortunadamente han tenido el episodio de un cáncer. No pueden pensar que una quimioterapia ya es suficiente para poderles ayudar. Tienen que estar en terapia, y a veces su recuperación puede durar 2, 3 años. Pero ¿qué fue lo que les sanó? La disciplina de estar en la terapia y el tiempo. Hay dos cosas claves que tú necesitas: estar aferrado a Dios y esperar en Dios. Levante su mano derecha, por favor, y diga: Señor, ayúdame a esperar en ti en medio del dolor que pueda estar atravesando. Lo siguiente que yo necesito para sanar es humildad. Mire, puede ser que tú no seas el herido, puede ser que tú seas la persona que hirió, y tienes que ser humilde para que te sientes con tu pareja, para que te sientes con tus hijos, para que un día, si tu hijo o tu hija, tienes hijos, si tu hija te toma de la mano y te mira a los ojos y te dice: papá, me sentí mal por el hecho de que nunca me recogiste en el colegio por muchos años. Siempre vi a mis compañeros que iban con sus padres y sus padres iban por ellos, pero yo nunca te vi presente. Tú no vas a tomar la actitud de justificar la herida de tu hija, sino que lo que vas a hacer es, ponte de pie, por favor. Lo que vas a hacer es mirarla a los ojos. No estoy diciendo que esto esté pasando, pero mirarla a los ojos y decirle: hija, perdóname. Sé que no puedo devolver el tiempo, pero de ahora en adelante te prometo que seré el padre presente para ti. Le vas a dar un abrazo, te vas a comer tu orgullo. Y porque cuando tú tienes orgullo no vas a expresar amor, pero cuando te comes el orgullo y lo aplastas, vas a mostrar que lo que te importa no es lo que te edifica a ti, sino lo que lo edifica a ella.
Mira, si en los hogares hubiera humildad, si en los hogares hubiera un poquito más de sensibilidad para que tú escuches a tu esposa y la mires a los ojos, no solamente como una mujer sensible o como una mujer que llora mucho, sino como el vaso preciado que Dios te dio para que puedas comprender cada lágrima. Ay, tú lloras cada vez que pasa una mosca. Es sensible, ama su alma sensible y aprende a aplastar tu orgullo para abrazar la mujer, el hombre que Dios te dio, y con humildad ser la persona que Dios quiere que tú seas. Pero hoy somos familias orgullosas. Hoy nos importa más la apariencia, el cargo, la posición, pero ya no nos importa nuestra familia. No nos importa lo que pase con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y hoy Dios te está diciendo: sé humilde para aceptar tus errores, porque eso es lo que te dará un hogar sano y bendecido. Pero también necesito decirle que tienes que perdonar, que tienes que cambiar. No solo tener la humildad para aceptar, sino para cambiar. Y sabe, en tercer lugar y último, voy a correr con esto, es: fortalece tu familia. Hablamos de las heridas, cómo sanarlas. Ahora le voy a hablar de cómo fortalecerla. Recuerde esto: imagínese un barco que se dispone a navegar. Ese barco es hermoso, pero no tiene botes salvavidas, no tiene una estructura para poder enfrentarse a la tormenta o a las olas. Y el capitán le dice: venga, suba, que nos vamos de crucero. ¿Cuántos se subirían a ese barco? ¿Se subirían o no? ¿Por qué? No tiene seguridad. No es que usted esté esperando que haya una situación que destruya la familia, sino que estás entendiendo que necesitas tener ciertas cosas para evitar que la tormenta destruya tu familia. ¿Sabe? Y por eso el primer bote salvavidas, el primer chaleco salvavidas de la familia se llama: fortalece la comunión. Hay niveles de comunicación, pero tienes que comunicarte con tu familia. Si algo no nos ha dejado comunicarnos en familia, se llama celular. Este celular es maravilloso, es una herramienta preciosa, pero esto te ha distanciado de la comunicación. Hoy, hijo, tú ya no le escribes una carta a tus padres. Hoy has cambiado el amor por un emoji. Hoy, mujer, tú ya no le dices palabras a los ojos de tu esposo. Ahora has cambiado la comunicación y el amor cara a cara por un sticker y por un poema bajado de inteligencia artificial. Hoy, la comunicación de los hogares se ha cambiado por ensimismarnos en una red social, haciendo scroll por horas completas, cuando podrías utilizar esas horas para orar e interceder y bendecir tu familia, y aparte tener tiempos con ellos. Es tan fuerte esto que a veces tus hijos te están hablando y tú estás en el celular: papá, mira lo que hice. Ah, qué lindo. Y sigues: papá, me saqué un 5 en el colegio. Te felicito, mi hijo, yo siempre he sabido que eres inteligente. Parecemos zombies. Hay momentos en los que tienes que tirar este celular. Hay momentos en los que tienes que apagarlos y dedicarles tiempos profundos a tu familia. ¿Sabe? Yo le digo algo. ¿Te gustaría tener una esposa feliz? Diga amén, hermano. Y los que no dijeron amén van a tener problemas ahora. ¿Te gustaría tener una esposa feliz? Cancela tu agenda. Esta semana cancela tu agenda un día. Convídala a una cena. Exprésale cuánto la amas y llénala de atenciones y hazle saber que ella sigue siendo tu prioridad. Una salida intencional, una escapada romántica te puede librar de un buen divorcio. ¿Te gustaría hacer feliz a tu esposo? Las mujeres digan amén. Muy poquitas. Pero si te gustaría hacer feliz a tu esposo, sorpréndelo en la mañana con un buen desayuno. Admíralo por lo que es y no por lo que hace. Bríndale una palabra de afirmación y eso le va a renovar el alma.
padres le gustarían hacer felices a sus hijos? Sal de trabajar esta semana un poquito más temprano. Espéralos en la escuela mientras salen. Llévalos al centro comercial Mallorca. Camina con ellos y permíteles decidir dónde quieren cenar. Después de esa buena cena, invierte un buen regalo en ellos. No algo grande, algo sencillo. Diles cuánto les amas y de camino a la casa, para en Popsi, compra un helado y dales un beso en la cabeza. Tus hijos recordarán ese día por toda su vida. ¿Te gustarían, hijos? ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Le gustaría hacer felices a sus padres? Llámalos sin motivo, no solo para pedirles plata y un favor. Diles que los amas. Visítalos de sorpresa. Siéntate con ellos. Pide un domicilio. Págalo tú. Escúchalos. Porque los viejos llega a un punto que cuando tú los visitas solo te cuentan sus problemas. Escúchalos. No hay nada mejor en esta vida que un padre se sienta valorado por sus hijos. Todo esto que te digo, hazlo sin pantallas. Sea un tiempo donde no hayan interferencias ni demonios, sino solamente unión con familia. Mi conclusión en esta mañana es: si Dios está en la casa, todo funciona, porque Él tiene que estar de primero. Porque sin Dios puedes tener una casa pero en un hogar, sin Dios puedes tener una cama pero en un descanso, sin Dios puedes tener un reloj pero no puedes tener tiempo, sin Dios puedes tener comida pero no apetito, sin Dios puedes tener lujos pero no satisfacción. Hoy puede ser que tu familia no sea lo que esperas, pero en las manos de Dios será más de lo que esperas.